Bienvenidos, mi nombre es Joaquín Núñez para Voz Media y hoy nos acompaña Alberto Venegas Lynch, hijo, que completó dos doctorados, es doctor en Economía por la UCA y también en Ciencias de Dirección de la UADE, miembro de tres academias nacionales, Ciencias Económicas, Ciencias Morales y Políticas y Ciencias, donde preside la sección de Ciencias Económicas. Sus libros están prologados por el Premio Nobel en Economía, Friedrich Hayek, el exsecretario del Tesoro norteamericano, William Simon, y el miembro de la Academia Francesa, Jean-François Revel, y el Premio Nobel en Economía, James Buchanan, además del escritor argentino Marcos Aguinis. En dos oportunidades fue miembro del Consejo Directivo de la Mont Pelerin Society y es miembro del Consejo Académico del Institute of Economic Affairs de Londres. Además, está vinculado a todos los think tanks que defienden la libertad en su país. Alberto, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Quería arrancar porque recién terminó el ciclo electoral en Argentina, las elecciones generales, donde Javier Milei salió segundo y Sergio Massa primero, ambos avanzan al balotaje. Alberto, ¿qué análisis se puede hacer de esa elección? ¿Por qué Milei quedó segundo, Massa primero y hacia dónde vamos de cara a noviembre, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una gran oportunidad, la del 19 de noviembre, o sea, la segunda vuelta, una gran oportunidad y quedan más definidas las aguas entre la libertad y el autoritarismo. Autoritarismo porque durante este periodo se ha intensificado algo que viene ocurriéndonos en la Argentina hace aproximadamente 80 años en cuanto a la lesión constitucional de los derechos de propiedad, la maraña impositiva, la inflación galopante, las regulaciones asfixiantes, la legislación laboral contra el trabajo, la cerrazón al comercio internacional, el vínculo con gobernantes asesinos y equivalentes. Esto define el autoritarismo que se ha intensificado, como digo, en estos últimos años, pero que venimos a los tumbos. En realidad hay que recordar que la Argentina era la admiración del mundo desde la Constitución de Alberdi del 53 al golpe fascista del 30 y mucho peor a partir de la Revolución Militar del 43, que todavía nos tiene a los tumbos. Es importante recordar que los salarios e ingresos en términos reales de Suiza, esto no fue un lapsus, dije Suiza, Alemania, Francia, Italia, España, eran superiores a los del obrero de la incipiente industria y del peón rural. La gente venía a la Argentina a hacerse la América, teníamos indicadores en competencia con Estados Unidos. Y luego, como ha dicho Alexis de Tocqueville, no en el libro más conocido, La democracia en América, sino el antiguo régimen de la Revolución Francesa, donde dice que muchos países, lo cual incluye también a Estados Unidos, de paso mando un aviso, uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, editado originalmente por el Fondo de Cultura Económica y una segunda edición de Unión Editorial de Madrid, donde muestro el declive respecto a los extraordinarios valores fundacionales de los padres fundadores en Estados Unidos. Bueno, lo que dice Tocqueville es que en muchos países, esto va para Estados Unidos y la Argentina, donde ha habido un gran progreso moral y material, la gente da eso por sentado. Y ese es el momento fatal, porque los climas de libertad y el respeto recíproco no vienen del aire ni son cosas automáticas, sino que requieren esfuerzos. Por eso los padres fundadores, especialmente Thomas Jefferson, insistía que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Yo a veces digo en mis clases a los alumnos que no es una exageración decir que antes de acostarnos a la noche tenemos que preguntarnos ¿qué hice hoy para que me respeten? Y si la respuesta es nada, no tenemos derecho al pataleo ni al reclamo, porque esto es una cosa de todos, no es un tema de estar sentado en una especie de inmenso teatro donde se mira el escenario a los responsables de nuestras vidas. Todos somos responsables, todos tenemos que contribuir. Algunos lo podemos hacer desde la cátedra, el ensayo, el libro, el artículo, y otros pueden hacer, si no tienen acceso a eso, por ejemplo, ateneos de lectura, donde se reúnen en casa de familia 4 o 5 personas, donde alguien expone y el resto debate, un libro que
preferentemente abra el espectro para mostrar que el liberalismo, como he dicho tantas veces, no se corta en tajos, que son aspectos morales, filosóficos, económicos, jurídicos, institucionales. Y bueno, y el cuadro de situación en la Argentina, yo creo que el llamado Juntos por el Cambio se va a disolver. Ya hay varios de los dirigentes de Juntos por el Cambio que están negociando puestos en el gabinete y cargos en esto que se ha dado en llamar Unión por la Plata o Unión por la Patria, digamos, de manera que es un punto, me parece, muy delicado, y las propuestas de Javier Milei son absolutamente extraordinarias desde el punto de vista moral, ambiental, institucional, jurídico, fiscal, monetario, de comercio exterior, laboral, etc. Y creo que hay muchos incapaces de refutar sus propuestas que le hacen cosas personales. Si a mí me preguntan cuál es la vida personal de Nicolás Avellaneda, de Sarmiento, de Mitre y de Roca, digo, no tengo la menor idea ni me interesa. Lo que me importa es cuál ha sido su conducta de propuestas públicas. Se lo ha también endilgado por temas temperamentales a Javier Milei, y en ese sentido quiero subrayar que a Juan Bautista Alberdi se le decía que tenía un pésimo carácter por los adjetivos subidos de tono que utilizó, por ejemplo, en Grandes y Pequeños Hombres del Plata, en Cartas Quillotanas, en la República Argentina 37 años después de su revolución, etc. Esto no es para justificar malos modos, sino para poner en contexto lo que estamos viviendo. Perfecto. Y de cara a la segunda vuelta, ¿cuál es la elección que se enfrenta en la Argentina? Vos tenés por un lado a Sergio Massa, el candidato peronista, y a Javier Milei, candidato de la Libertad Avanza. ¿Cuál es la disyuntiva en el modelo de país que tiene la gente que va a votar en la segunda vuelta? Bueno, creo que lo dije al principio, Joaquín, es entre la libertad y el autoritarismo. Y creo que el discurso de Javier Milei el 22 a la noche, después de las elecciones, fue magnífico, abriéndose a todos, no importa el espacio político que provengan, a todos los que adhieren a los valores de la libertad. Yo creo que esa elección del 19 de noviembre va a mostrar quién es quién. Bien. ¿Y qué le puede responder? Porque veo que hubo mucho revuelo en las redes sociales, más que nada después de las elecciones, donde capaz se preveía que Milei estaría más cerca de una primera vuelta y saliendo primero incluso, a quienes en las redes sociales han comentado y en los medios también, que sus comentarios en el cierre de campaña del Movistar Arena en relación al Vaticano fueron quizás, han dicho, inoportunos a tan pocos días de los comicios, si los quiere aclarar o si los quiere ampliar. ¿Cómo no? Como dije en esa reunión multitudinaria el 18, como único orador, junto con Javier Milei, que hizo una extraordinaria arenga, en esa exposición yo subrayé distintos aspectos y propuestas de Javier Milei, entre las cuales, Joaquín, como dice, sugerí a título personal y asumiendo toda la responsabilidad y no comprometiendo para nada la posición de Javier Milei y su equipo, a título personal subrayo, que como católico, y como sabemos los liberales, respetamos las distintas convicciones religiosas y no religiosas, agnósticas, ateos y de distintas confesiones, pero mi religión católica, por respeto, dije a mi religión católica, por consideración, sugiero imitar lo que hizo el presidente Roca con el nuncio por un tema absolutamente menor comparado con lo que hoy ocurre en la cabeza de la Iglesia, suscribiendo, a mi juicio, espíritu totalitario. En ese sentido, creo que se puede resumir lo del actual Papa cuando el director del diario en Roma, La República con doble P, le pregunta, ¿qué dice usted, santidad, cuando le endilgan y le dicen que usted es comunista? Esto era el 16
el 11 de noviembre de 2016, y responde el Papa, abro comillas y cito textual: como siempre digo, son en todo caso los comunistas los que piensan como los cristianos, comillas. Eso me parece que resume el espíritu de lo que ocurre en el Vaticano, sin perjuicio de todas sus ofensas a la institución de la propiedad privada y por lo tanto a los dos mandamientos: no robar y no codiciar los bienes ajenos. Como se sabe, como las cosas no crecen en los árboles y no hay de todo para todos, la asignación de derechos de propiedad permite la utilización de los siempre escasos recursos en la mejor dirección. Esto es, los empresarios y comerciantes que dan en la tecla obtienen ganancias y los que yerran incurren en quebrantos. Es muy importante, dicho sea de paso, el cuadro de resultados, y muy denigrante e inmoral lo que ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, con los salvatajes en 2008. Quiere decir que las personas humildes y que no tienen poder de voto han debido financiar a empresarios irresponsables, deshonestos o las dos cosas al mismo tiempo. Y hay que distinguir claramente, y esto no es una cosa original mía, sino que lo viene diciendo desde 1776 Adam Smith, hay que distinguir lo que es el empresario en un mercado libre del cazador de privilegios, el varón feudal o el explotador miserable de la gente, que se hace llamar empresario, pero está aliado con el poder en esa cópula hedionda, con el poder de turno para sacar privilegios. Esto no es empresario. Entonces, estoy realmente preocupado con lo que ocurre en la cabeza de la Iglesia, y me honra y celebro que sacerdotes tercermundistas me hayan criticado, empezando por el arzobispo de Buenos Aires, y me honra también que sacerdotes y obispos, uno estadounidense y uno chileno, hayan suscrito plenamente mi posición, preocupados con lo que ocurre en el seno de la Iglesia. Entonces, ¿consultaste previamente antes de hacer esa Perdón, declaración? quiero agregar esto, Sí. que también Javier lo ha citado. Yo he dicho ad nauseam que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único. Así que bienvenida, y también lo dije en el Movistar, bienvenida a las disidencias. No todas son coincidencias. Yo tengo acá abajo de mi computadora un letrero muy grande, que es el moto de la Royal Society de Londres, que dice nullius in verba, es decir, no hay palabras finales. Los liberales estamos siempre en la punta de la silla, mirando, observando, detectando nuevos paradigmas. Perdón que lo interrumpí. No, está perfecto. Quería meterme un segundo en su relación con Javier Milei, quien lo ha definido usted como su referente ideológico en lo que es el liberalismo. ¿Cómo lo conoció? ¿Hace cuánto que lo conoce? ¿Cómo es su relación? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Ahora la respondo. Solo quiero hacer una breve nota a pie de página semántica. Supuesto. Yo escribí en La Nación hace bastante tiempo un artículo que se llama La ideología como antiliberalismo. Porque ideología no en el sentido inocente del diccionario, de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino como algo cerrado, terminado, bloqueado, que es la antítesis del espíritu liberal. Por eso yo no uso la palabra ideología, ni tampoco doctrina que se asemeje a cuestiones religiosas, sino que es una filosofía, es una navegación, no un puerto, donde no hay un destino final y todo el tiempo hay nuevas apreciaciones. Pero me olvidé cuál era la pregunta. Era sobre su relación con Javier Milei, cómo lo conoció, etc. Bueno, hace tiempo, yo no me acuerdo cuánto tiempo, pero bastante tiempo, me escribió una vez el correo electrónico Javier invitándome a almorzar a la Biela. En lo que me decía ya en el mail me intrigaron algunas cosas, fui al almuerzo, tenía la edición 12 de mi libro Fundamentos de Análisis Económico, muy marcada y subrayada, y me hizo una serie de reflexiones y comentarios que me llamaron poderosamente la atención,
por su inteligencia, por su espíritu curioso de indagar y explorar distintas avenidas, por sus comentarios, por su preocupación que había sido sujeto en su aprendizaje universitario a la tradicional y nefasta teoría neoclásica, y que con mucho esfuerzo pudo salir, dicho sea de paso, hago un paréntesis acá, pudo salir de eso debido a la traducción de un capítulo que hizo mi padre, Monopolio y Competencia, de Rothbard, lo cual no quiere decir compartir todas las teorías de Rothbard. Eso no nos pasa con nadie, ni con uno mismo. Cuando uno lee un libro anterior de uno, uno dice, qué macana, podía haber redactado de esta forma, podía haber agregado ese argumento, podía haberme retractado. Como yo mismo, digamos, en el segundo libro que publiqué, cometí un error garrafal, que mis alumnos de la Universidad de Buenos Aires me lo hicieron ver y me marcaban, especialmente me acuerdo de Eduardo Stordeu, que ahora dirige una de las maestrías en la Universidad de Itela, que me decía, pero mire doctor, me parece que lo que está diciendo es inconsistente con toda su cátedra, que es la prohibición de las drogas. Estoy haciendo un poco largo este paréntesis, pero yo me acuerdo en México una vez con mi amigo Agustín Navarro, médico y economista, que él era partidario de liberar las drogas y yo no. De todas formas, me interesó su análisis médico y económico, y le dije, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero es tan sustancioso, me parece, tus reflexiones, que ¿por qué no publicas sobre ese tema? Hace poco en un mail nos acordábamos de esto con Agustín Navarro, ¿no?, de México, y me dijo, Alberto, lo intenté, pero en ese momento mi hijo de 9 años, los varones de la droga me marcaron y me mandaron notas diciendo cuál era su trayecto al colegio y que iba a desaparecer si yo publicaba ese libro. Y después vi que expresidentes como Enrique Cardoso, como Oscar Gaviria, como Jorge Valle, como Vicente Fox, en fin, que han tenido que pelear con esto, sugieren los 4 que se liberen todas las drogas antes que las drogas terminen con la democracia, debido a los altos márgenes operativos que permiten las drogas sintéticas, que son mucho peores que las naturales, y en realidad desde 2000 años antes de Cristo hasta el absurdo decreto de Nixon de 1971 de declarar la guerra a las drogas, nunca hubo problema con las drogas, salvo la prohibición en la guerra por el opio en China. Nunca hubo problemas. Ahora, en Bronx, a los pushers les están dando $22.000 semanales para colocar en colegios y en lugares bailables. Y todo esto como consecuencia, y además en un libro que publiqué que se llama La tragedia de la drogadicción, una propuesta con prólogo de Carlos Alberto Montaner, yo ahí muestro que los mafiosos del alcohol, cuando se quedaron sin el negocio por la abrogación de la ley seca, fueron a Europa, hicieron un estudio de mercado bastante sofisticado para vendérselo a Nixon, para quedarse con el negocio del asunto de las drogas y ver la guerra contra las drogas, que como dice el premio Nobel en Economía Milton Friedman, la drogadicción es una tragedia para los drogadictos, pero la prohibición convierte en una tragedia para todo el mundo. Hoy día, si viajamos con más de $10.000, nos detienen. Hay escuchas telefónicas, se ha corrompido el secreto bancario, las contabilidades por el lavado, en fin, si hay una reunión que hay políticos presentes, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque es casi seguro que alguno está involucrado con el asunto de las drogas. Y policías, y jueces, y fiscales, y hace poco en Salta encontraron una camioneta que tuvo un accidente, volcó, y encontraron un montón de drogas de la DEA, de los encargados de combatir la droga. Es una cosa lamentable. Bueno, hice un paréntesis tan largo que me olvidé del tronco central. Estábamos hablando sobre su relación con Javier Milei, cómo había comenzado la vida y cómo a partir de ahí empezamos un contacto estrecho por vía, primero correo electrónico, luego por Twitter privado. Antes de este desbarajuste del COVID, tuve un mano a mano con él en la Universidad de Belgrano, donde en el aula magna había 1.200 personas, hubo que habilitar 3 aulas paralelas con pantallas, y lo que más me impresionó no es la cantidad de gente, que desde luego que impresiona, sino el tipo de preguntas.
atrás de las preguntas había mucha biblioteca. No era alguien que quería aparecer en pantalla o que lucirse, en fin. Incluso mi hijo, Berti, que como se sabe es el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, que asumirá próximamente y que me enorgullece, como dije en el Movistar, porque es como si estuviera yo, dada nuestra relación de amistad muy estrecha en la Cámara, con la gran ventaja que me permite no moverme de mi biblioteca y seguir con las faenas de la batalla cultural que he estado empeñado tanto tiempo. Por eso yo dije, hace 50 años que estoy batallando en estos temas y me parece un sueño que Javier Milei los ponga ahora sobre el tapete. Por eso en la Feria del Libro yo dije que todo esto para mí, la mejor definición es que es un orgasmo intelectual. Bien, y justamente sobre ese punto de Javier Milei y el tipo de preguntas que le hacían sus afines, los que participaron en esa reunión. ¿Cómo analiza usted que Milei haya llegado con su discurso y con el liberalismo, o sea, digamos, inyectando los valores de la libertad, más que nada en los sectores más vulnerables, que quizás uno desde el antes se preveía que iban a rechazar, entre comillas? ¿Cómo hizo? Bueno, a mí me parece, mi querido amigo Armando Rivas, muerto hace un tiempo, decía que Alberdi era un milagro argentino, y yo he dicho varias veces que este es un segundo milagro, lo de Javier Milei. Creo que su capacidad didáctica, su capacidad para convertir temas complejos en temas relativamente sencillos, subrayo lo relativamente porque a veces hay temas complejos, es todo mérito de Javier Milei haber logrado esto que usted señala, de hacer una cosa transversal a gente de muy diversa condición social. Y claro, lo del triunfo, o el primer puesto en este caso, de este partido autoritario que ganó el 28, que tuvo el primer puesto, yo creo que se debe principal, aunque no exclusivamente, a dos factores. Primero, al asunto de los planes, sustituir el trabajo por los planes estatales, financiados coactivamente, por supuesto, con el fruto del trabajo ajeno. Y segundo, muy importante, el adoctrinamiento en instituciones educativas. Yo creo que ahí nos debemos los liberales un esfuerzo mayor en la cátedra universitaria, en los colegios, en la publicación de libros, en fin, para hacer de apoyo logístico en la cuestión educativa. Entonces, Milei sería como una reacción hacia eso que usted está marcando. Claro, él mismo ha dicho, esto es una cosa que él ha subrayado, que la juventud en general es rebelde y la rebeldía ahora es contra el estatismo y el socialismo, al contrario de lo que era antes. Entonces, me parece que hay que celebrar esto, que es una novedad, no solo en la Argentina, sino hoy día en el mundo, por eso ha sido replicado en varios casos. O sea, hace poco me vino a visitar a mi casa y estuvo unos días el profesor de la Universidad de Lima, Enrique Gersi, y nos reíamos porque en las encuestas en Lima le preguntan a la gente, ¿por quién va a votar usted? Por Milei. ¿Cómo por Milei si es argentino? No importa. ¿Y le consultó Milei antes de anunciar su postulación a presidente? ¿Usted estaba al tanto? ¿Cómo se enteró? Bueno, en una fiesta de liberales en la City hace un tiempo, eh, estábamos ahí varios amigos, y uno dijo, bueno, estoy por largarme a la política. Entonces yo subrayé la importancia de la batalla cultural, la importancia del apoyo logístico de las ideas. ¿Qué hubieran dicho ustedes si Einstein, en vez de dedicarse a la física, hubiera sido intendente de Chivilcoy? ¿No les parece a ustedes que es un crimen? Bueno, se reían todos, incluso Javier, pero luego Javier vio la posibilidad del lanzamiento en política, dada el vacío en ese nivel de ideas liberales, que ahora, como digo, y que creo que lo dije antes, Joaquín, ese discurso del 22, donde él abre
la posibilidad de que todos de cualquier espacio político que suscriban las ideas de la libertad, que se unan. Yo creo que, siguiendo con lo que ha dicho Milei la otra noche, me da la sensación, no quiero citar equivocadamente, asumo otra vez la responsabilidad, pero me da la sensación que en Unión por la Patria aceleraron a fondo, pusieron toda la carne en el asador, apuntaban a ganar en primera vuelta y ya está lo que lograron al máximo. Ese es su tope y ese es su techo. Sin embargo, el caso de Javier hasta ahora ha sido sus votantes y ahora va a explorar campos vírgenes de otros votantes a otros espacios que comparten la idea de la libertad. Por eso es mi esperanza para el 19 de noviembre. Entonces ves el camino más fácil o más claro al 50% de Milei que de Sergio Massa. Claro, por este motivo de que uno ya está en el techo y el otro está avanzando en otros espacios, que no serán todos, porque yo observo que Juntos por el Cambio hay varios dirigentes que ya se han involucrado en futuros cargos, como dije, de ofrecimientos de masa, ¿no? Por eso Juntos por el Cambio en algunos casos no han estado juntos y tampoco son por el cambio, ¿no? Lo cual no quita que haya valores importantes en ese movimiento que hay que recuperar, pero me parece que en lugar de hacer una cuestión de dirigentes, hay que dirigirse, valga la redundancia, a el electorado. Justo quería tocar ese punto. ¿Qué rol piensas? Ya sé que dijiste lo de el electorado, pero ¿qué rol podría tener Mauricio Macri en intentar acercar posturas entre el PRO, que puede ser el ala más dura de Juntos por el Cambio, y Javier Milei de cara a noviembre para evitar justamente, como dice Javier, que siga el kirchnerismo? Bueno, muy importante, Joaquín, eso. Yo, como es público conocimiento, cuando Macri estaba en el poder, lo critiqué, no por las fallas que algunos de sus adláteres dicen porque no tenía suficiente apoyo en el Parlamento. Lo critiqué por lo que él hizo en el Ejecutivo. Léase, aumentar ministerios, entregar planes sociales a los piqueteros, sacarse fotos bajo la estatua de Perón con Moyano, el endeudamiento, la inflación, el haber pretendido designar a 2 ministros de la Corte por decreto. Todo eso, a todo eso se le agrega el espectáculo, a mi juicio, bochornoso de su bailecito pornográfico con la banda presidencial en la Casa de Gobierno cuando asumió, que estaba bien para otros espacios, pero no para el espíritu republicano. Pero habiendo dicho todo eso, creo que Mauricio Macri es una persona honorable, bien intencionada. Yo sugerí, y así lo hicimos, tener 3 Zooms con Mauricio Macri y con Javier Milei, los 3, muy cordiales, muy cordiales. Una de las muestras para mostrar la cordialidad de Macri, cuando yo le dije, bueno, la primera vez que estuve con vos, Mauricio, de modo presencial, fue en esas comidas que hacía Archibaldo Lanús, ex embajador en París, que tenían la característica, además de la cuestión gastronómica excelente, lo principal era hacer comidas de 15 o 20 personas organizadas como un seminario. Esto es, todos hablan por turno, no es como los tartamudeos espantosos de las reuniones sociales donde todo el mundo habla al mismo tiempo y uno le dice al de al lado a ver cuándo nos vemos y estuvieron toda la noche juntos pero no pudieron hablar. Acá era por turno y ahí estuve con Mauricio Macri y él me dijo, no es cierto, Alberto, antes de eso, me dijo textualmente, cuando yo era jovenzuelo, asistía a tus seminarios y aprendí mucho, muy cordial también Javier y todo eso. Y luego, estando precisamente en la casa de mi hijo Berti, me llamó por teléfono Mauricio Macri y me dijo que le gustaría tener una 4ª reunión. Y yo le dije, mira Mauricio, a esta altura te pediría que me eximas de eso, y si querés tener contacto con Javier, yo te paso los datos. Creo que va a ser más efectivo, a esta altura no creo que yo pueda ser útil. Y le dije
aprovecho para decirte, Mauricio, que la otra noche estuviste en el programa de Joaquín Morales Solá y dijiste, si Perón viviera, votaría por Juntos por el Cambio. Te confieso, Mauricio, que eso me pareció un bochorno. Y me dijo, Alberto, eso fue una chicana. Y yo le dije, Mauricio, una chicana, pero una chicana muy peligrosa. Bueno, pero a pesar de esto, creo especialmente, como ha dicho el propio Javier, que dadas las relaciones en el mundo bien mantenidas y cultivadas de Mauricio Macri, creo que podría tener incluso, no solo darle un apoyo verbal a Mauricio Macri, sino un apoyo funcional en su tarea si asume la presidencia. Pero otra vez digo, me parece que más importante que hablar de Pedro Juan, me parece más importante poner el foco en los votantes, en el electorado que es, como se sabe, independiente, no son los votos de nadie, pero cultivar ese espacio con un discurso lo más atractivo posible, por supuesto, sin ceder en los valores y los principios, porque como dije también en el Movistar, está este teorema Baglini que dice que a medida que el político se va acercando al poder, va mitigando, atenuando, disminuyendo la fuerza, digamos, de sus propuestas, pero sugerí en el Movistar que juntos, todos los que estábamos ahí, fabriquemos el teorema Milei, que es mantener los ejes centrales hasta último momento, como lo ha hecho Javier. Algunas cosas son complejas de explicar, otras no tanto, pero me parece que el 19 de noviembre, como digo, se van a dividir las aguas, ¿no? Bien, Alberto, la última pregunta, hablando de los votantes, si tenés que darle un mensaje diciéndole lo que vos quieras a los votantes de cara al 19, ¿qué les dirías? Bueno, no creo que tenga la autoridad como para decir qué es lo que tienen que hacer, solamente pensar que esto no es un favor a la Libertad Avanza, ni un favor a Javier Milei, ni un favor a mi persona, sino en interés propio, en interés de sus personas, de sus hijos, de sus nietos, de sus familias, de su país. Y pensar nuevamente que lo que está insistiendo Javier Milei es retomar los valores alberdianos que una vez nos hicieron que fuéramos, como dije antes, el aplauso y la admiración, intensa admiración del mundo, ¿no? Incluso en el centenario, en 1910, viajaron miembros de la Academia Francesa a la Argentina y compararon los debates de la Academia Francesa con los debates que tenían lugar en el Parlamento argentino debido a la independencia de criterio y a la versación de los congresistas, ¿no? Cosa que se ha perdido ahora, es todo voto en bloque, y salvo honrosas excepciones, es un espectáculo lamentable que nadie va a llevar a su hijo para aprender instrucción cívica a ver el Parlamento argentino, cómo se ha deteriorado, salvo honrosas excepciones, como digo, ¿no? Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por esta conversación.